vez estamos trabajando la investigación cuantitativa. Básicamente les había comentado que vamos a trabajar una encuesta y esta encuesta les había además dado algunas indicaciones, ¿no es cierto? Que esta encuesta va a ser virtual, les había pedido para que no tengan problemas de estar encuestando así por la calle de manera presencial. Y además, ¿cuántas personas les había pedido que encuesten cada uno? ¿Recuerdan? 20 por cada uno, ¿no es cierto? Son grupos de 5, ¿no es cierto? Ustedes. Y les había pedido que tenían que llegar a 100 al menos. 100 encuestas válidas, recuerden. O sea, yo les aconsejaría de que por ahí de repente hasta puedan encuestar un poco más, porque no siempre todas las encuestas terminan siendo válidas, entonces por ahí de repente van a tener que anularlas. Entonces, para que se aseguren y puedan llegar, al menos yo les había pedido 100 encuestas que sean válidas, ¿ok? Y que iba a ser de manera virtual. Eso habíamos acordado la semana anterior. Y además habíamos acordado también de que esta parte de la investigación, hoy día íbamos a revisar sus preguntas, todos tenían que venir con sus preguntas. Voy a empezar por Paola, ahora que ha venido para que me diga qué preguntas ha traído. Y de acuerdo a eso, la otra semana, o sea, ya una vez que tenían las preguntas aprobadas, empezaban ustedes a encuestar, ¿ok? Llenaban su forms ahí por internet, seguro que lo van a hacer, y la idea era de que empiecen a encuestar. Y yo les había dicho además de que en esta semana era poco probable que lleguen a 100 seguramente. Entonces yo les había dicho de que no se preocupen porque la práctica no se trata de presentar el informe de las encuestas, sino que la práctica era un poco para ayudarlos y ver que me sustenten por qué están haciendo determinadas preguntas y por qué las han planteado de esa manera. Esa iba a ser la práctica de la semana 2. ¿Ok? Entonces ustedes tienen, en la medida de que ya tengan la práctica, las encuestas, lo van haciendo, lo van desarrollando, porque para la siguiente práctica, que ya es una de las finales, ahí sí ustedes ya tienen que presentar toda la información. ¿Ok? Entonces sí van a tener como que un tiempo para que puedan hacer las prácticas y no me digan, profesor, no llegué a 100 en esta semana, no me dio el tiempo. Pues con esto íbamos a seguir todavía. Recuerden que ustedes al final del ciclo, en la presentación final, ahí sí ustedes tienen que traer todas las investigaciones, los focus, las encuestas y todo terminado. ¿Ok? Además, de repente por ahí, con las siguientes semanas que vamos a ver otros estudios de mercado, de repente también algunos de esos estudios los integran en su análisis y tienen más información para justificar si el producto se puede o no se puede ingresar al mercado. ¿Ok? Eso es un poco la idea de esta sesión. Entonces, hoy día habíamos avanzado la vez pasada algunos datos, hoy día vamos a terminar solamente con algunos detalles de las preguntas que ustedes van a realizar. Habíamos visto también que se trabajaba con momentos, ¿no? Con 3 o 4 momentos, siempre íbamos a hacer unas encuestas de consumo del producto, pero consumo entendiendo en toda la expresión, ¿no es cierto? Consumo quería decir, ¿no? El estudio de hábitos de consumo. El consumo quería decir dónde compran las personas, ¿no es cierto? Cuántas veces compran a la semana el producto, con quién lo consumen, ¿no es cierto? Dónde consumen el producto. Entonces eso lo debemos utilizar. Ojo, no es repetir las preguntas del focus, porque si en el focus ustedes ya han hablado con ellos, entonces ya tienen ustedes esa información. Entonces no se trata de repetir, se trata de que por ahí ustedes puedan tener de repente algunas otras preguntas que todavía tienen dudas y que aprovechen este estudio para que puedan hacer pues estas encuestas a las personas. Habíamos quedado también que entre 12 y 15 preguntas era lo ideal, tampoco para hacer un cuestionario tan extenso, pero eso va a depender también de cada grupo. ¿Ok? Recuerden también, si ustedes todavía no tienen tan identificado a su consumidor, de repente en el focus se olvidaron y ninguno de ustedes preguntó qué medios consume tu consumidor, es momento también de repente, ¿no? De ir preguntando por ahí, a ver en qué medios se puede sacar la comunicación cuando tengamos el producto listo. Entonces, básicamente lo que les quiero comentar es que todas las herramientas y todas las técnicas que utilicemos para sacar información deben de complementarse. ¿Ok? Entonces, ustedes ya tienen un focus, ya tienen más o menos una idea de lo que el consumidor piensa. Entonces, con esa información, ahora vamos a hacer unas encuestas y ya vamos a saber qué tipos de alternativas en las preguntas vamos a poner, porque ya tenemos una información base con ellos. ¿Ok? Que las preguntas que vamos a trabajar no deben de ser preguntas abiertas,
¿no? Sino preguntas cerradas para que ustedes saquen cantidades de respuesta o frecuencias en las cantidades. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y luego revisamos las preguntas que han traído para ver cómo va su estudio. Ok, chicos, entonces, semana 11 con ustedes, como les decía, sean bienvenidos a esta sesión. Hoy día vamos a definir nuestras preguntas, ¿no? Que van ustedes a realizar en este estudio de hábitos de consumo. Eh, la idea, chicos, es que igual, miren, medio salón vacío, entonces no están viniendo sus compañeros, pero la idea es que siempre estén coordinando, ¿ok? Estén coordinando en grupo. Y también lo ideal, yo siempre les he dicho, al momento de que ustedes salgan siempre a presentar, a exponer, siempre es bueno que ustedes pongan, ¿no? ¿Cuánto porcentaje participa cada integrante? Porque luego vienen los problemas de que hay personas que no están apoyando mucho y se están ganando con la nota que ustedes les regalan. Entonces, lo ideal siempre es que ustedes pongan también, ¿no es cierto? Paola Zarango participó 15%. Ah, entonces yo sé que ella no va a tener la misma nota que todo el grupo, ¿cierto? No sería justo, ¿cierto? O de repente, no, de repente ya hizo todo y le ponen, ¿no es cierto? Paola Zarango, 100%, ¿no es cierto? Ah, genial, ¿no es cierto? Participó bien, aunque lo dudo, pero bueno. Vamos a ver entonces cómo vamos a trabajar con esta parte de las preguntas. Me tiene que venir a clase también, ¿no es cierto? La clase es importante también, si no. A ver, ¿cómo opinas con tu grupo? ¿Cómo participa todo si no vienes a clase? ¿Mm? Viendo los videos, profesor, viendo los videos, pensando, es una manera de estar al día cuando no podemos venir, ¿ok? Porque yo entiendo de que no puedan venir, ¿ok? No hay problema. Pero si no pueden venir, chicos, sí, revisen sus videos, pregunten también, miren, todas las diapositivas que ustedes tienen por ahí mi teléfono, ¿no es cierto? Para que me consulten. Tienen también el grupo con nuestra delegada también para que consulten. Así que ahí tienen los canales para que ustedes puedan estar en contacto. Ok, a ver. Hoy día, ¿cuál es el logro de esta sesión? Al finalizar la sesión, el estudiante prepara su cuestionario para realizar su estudio de hábitos de consumo en la estrategia de investigación de mercado que ustedes están implementando. A ver, hoy día vamos a trabajar la encuesta. ¿Qué cosa es una encuesta? ¿Qué conocemos por encuesta? ¿Qué puede ser? Son preguntas sobre un servicio o un producto para saber la opinión más específica del público objetivo. Ok. Más son preguntas que nosotros vamos a realizar para conocer un poco las respuestas que va a tener nuestro público objetivo. Eso es importante, porque ojo, cuando ustedes pregunten, tienen que preguntarle a su público objetivo. Ustedes le preguntan a personas que no consumen su producto, entonces van a tener problemas, porque seguramente muchas de las preguntas que ustedes van a planificar no las va a poder responder la persona, porque no es consumidor. ¿Y qué van a hacer entonces con esas preguntas que están vacías? Entonces no está bien, tengan cuidado con eso. Lo ideal es que siempre el cuestionario nosotros lo hagamos a las personas que son parte de nuestro público objetivo. Para eso tenemos nosotros que realizar siempre al inicio nuestras preguntas filtro. ¿Cierto? ¿Cuáles son las preguntas filtro? ¿Mm? Edad. Edad. Claro, que como concepto, ¿qué cosa es una pregunta filtro? ¿Para qué hacemos estas preguntas? Tener claro si esa persona es útil o no es útil para nosotros. Para saber si es útil o no es útil para nuestro estudio. Entonces, ¿qué le podemos preguntar? Los datos, por ejemplo, que ustedes hayan identificado como parte de su grupo objetivo. ¿No es cierto? Ustedes tienen, ¿no es cierto?, unas personas dentro de un rango de edad. Que de nada me sirve que si yo he puesto pues 40 años en mi consumidor, de nada me sirve que el que me responda sea alguien de 12 o de 13 años. ¿Cierto? Que puede responder porque consume el producto, pero no tiene las características que yo estoy buscando. Entonces ahí yo tendré una pregunta y ¿no es cierto? Mi público es de 40 años y la persona que le quiero preguntar me dice que tiene 21. Ah, entonces no es parte de mi público, ¿no es cierto? O de repente el nivel socioeconómico también, de repente el distrito que ustedes han elegido como consumidores, también eso podría ser una pregunta firme. ¿Dónde vives de repente, no? Y obviamente ahí sí también consumes estos productos. Ahí sí, a diferencia de un focus, ahí sí ustedes podrían preguntar directamente por el producto.
¿cierto? Consumes este tipo de productos y le dicen qué productos están trabajando ustedes. Si la persona no consume, pues lo ideal en realidad sería de que mejor agradecemos solamente, ok, gracias, y no hay problema. Seguimos con otras personas que nos puedan dar mayor información. Porque de eso se trata, ¿no es cierto? De que tú puedas sacar buena información de lo que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué cosa es una encuesta? A ver, antes de eso, quería solamente recordarles que cuando nosotros vamos a hacer estudios de mercado, tenemos que tener siempre 3 criterios siempre en nuestra cabeza, ¿no es cierto? Tipo de estudio, técnica y herramienta. ¿Ok? Los tipos de estudio pueden ser 2 o, bueno, a veces 3, ¿no es cierto? Normalmente son tipos de estudio cualitativos o cuantitativos, ¿no es cierto? O mixtos, que es el tercero, pero digamos. Nosotros en el estudio anterior tuvimos un estudio de tipo cualitativo, ¿no es cierto? ¿Y cuál fue la técnica que utilizamos? El focus group. Esa es la técnica, ¿no es cierto? Para mi tipo de estudio cualitativo, utilicé mi focus group. ¿Y cuál fue la herramienta? ¿No? ¿Preguntas? Las preguntas, la guía de pautas, ¿ok? Cuando tú haces un focus, la herramienta, ¿cómo lo vas a desarrollar? Es a través de una guía de pautas, ¿ok? Ahora nosotros vamos a trabajar otro estudio, que es una técnica cuantitativa, ¿ok? Y en la técnica cuantitativa, ¿cuál es nuestra técnica que vamos a realizar? Las encuestas. ¿Y cuál va a ser la herramienta de la encuesta? El cuestionario. ¿Ok? Estos chicos siempre tienen que relacionarlo, porque a veces nos confundimos en esto, ¿no? No sabemos qué cosa es una técnica y lo confundimos con la herramienta. Pues esas cosas hay que tenerlas siempre presentes. Ok, entonces dice, la encuesta es una técnica cuantitativa, de repente es la más popular dentro de todos los estudios de investigación. Creo yo que al igual que el focus, ¿no? Me parece que siempre las encuestas y los focus siempre son de los más conocidos. ¿Para qué nos sirve? Para recopilar hechos, opiniones y actitudes de las personas. ¿Ok? ¿En qué consiste? Consiste en un conjunto de preguntas, ¿no es cierto? Nos decía Paola, conjunto de preguntas ordenadas y jerarquizadas, ¿no? Ordenadas y con un orden, ¿no es cierto? Jerarquizadas, de acuerdo con los temas y objetivos que nosotros tenemos en nuestra investigación. Por eso también las preguntas, al margen de que sea un solo cuestionario, tú los puedes poner por etapas, ¿no? O por temas también, así como trabajamos en la guía de temas en el Focus, ¿no es cierto? Ustedes tenían 12, 15 temas para trabajar, pero se habían ordenado, ¿no es cierto? Por grupos de temas. Entonces acá también podemos hacer algo parecido. Y esto debe de ser aplicable a la muestra de la población objetivo. Entonces también es un dato que es importante, porque nosotros tenemos que realizar esta encuesta solamente a nuestro público objetivo. ¿Ok? Con la finalidad, obviamente, de tener información que sea más concreta y relevante, ¿no es cierto? Cosas que nos puedan servir en nuestra investigación. Entonces también vean ustedes eso, ¿no? ¿Qué van a preguntar, ¿no es cierto? Lo que ustedes están preguntando es relevante, es importante para algo de tu investigación. Por eso la siguiente semana la práctica es justamente eso, ¿no? Que ustedes me justifiquen prácticamente cada pregunta. ¿Por qué estás preguntando eso? ¿Qué es lo que quieres obtener información, ¿no es cierto? ¿Y por qué estás poniendo esas alternativas de respuesta? ¿Qué es lo que esperas con esas alternativas? Eso es un poco lo que yo espero de ustedes en la siguiente práctica. El cuestionario, además, ¿no es cierto? Para llevar a cabo una encuesta se diseña la herramienta. La herramienta para nosotros, en este caso, va a ser el cuestionario, que consiste en una serie de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto de investigación. En este caso, como nosotros vamos a trabajar un cuestionario que tiene además preguntas cerradas con alternativas de solución, a eso le vamos a llamar una entrevista estructurada, porque todas las entrevistas que vamos a hacer van a seguir la misma estructura. ¿Ok? Hay entrevistas también que no son estructuradas. Cuando tú, así como en el focus group, por ejemplo, que tú tenías una idea de un tema, pero en ese momento se te ocurrían y comenzabas a preguntar preguntas a tus participantes o a tus informantes, ¿no es cierto? Pero de repente, bueno, ustedes hicieron solamente un focus, pero de repente si les hubiera tocado trabajar 2 focus, 3 focus,
se iban a dar cuenta de que, oye, con un grupo de personas les pregunté algunas cosas y de repente con otro grupo hice otro tipo de preguntas. Y ahí te das cuenta de que no son preguntas estructuradas, porque cada uno tenía preguntas distintas. Pero una consulta, si en el fútbol, digamos, se usó la estructura, pero como usted mismo dice que mediante la entrevista pueden surgir otras preguntas, esas preguntas que no estaban en la guía de pautas, se puede usar igual para las encuestas o ya no. Se puede utilizar siempre y cuando sean preguntas cuantitativas. Cuando la respuesta va a ser cuantitativa, porque acá estamos trabajando nosotros básicamente que la persona nos hable de cantidades, ¿no? Entonces yo ya no voy a preguntar el por qué. El por qué era para el focus, ¿no es cierto? Consume mantequilla, ¿por qué? ¿Qué es lo que más te gusta? Y la gente te dice, ah, sí, porque siento que es nutritivo, siento que en la mañana no me puedo levantar si no tengo mi pan con mantequilla. Ah, ya, listo. Eso es el por qué consume. Pero ahora le tienes que preguntar ya, ¿y cuántas veces consumes mantequilla? Una vez, dos veces, tres veces, ¿no es cierto? Acá vamos a empezar a establecer cuántas veces la frecuencia de las respuestas se comienza a proyectar en los usuarios. O sea, una persona te puede decir, ¿no? Ah, mira, yo me levanto todos los días y mi pan con mantequilla es importante. Esa es una buena respuesta, es muy interesante. Pero nosotros no sabemos si eso representa a todos los participantes. Y en el focus group, en realidad nosotros no buscamos representatividad. Normalmente los focus no buscan eso, solamente buscan ideas que puedan salir. Donde vamos a encontrar representatividad es justamente en las encuestas. Porque aquí nosotros, las preguntas, todas las respuestas que nos den, las vamos a convertir en porcentajes. ¿No es cierto? Entonces, 30% de personas consumen mantequilla. Ah, ese es un dato interesante. Y ahora, ¿y qué pasa con el otro 70%? ¿Qué cosa consumen? Entonces ya comienzas a ver aquí datos que tu público pueda realmente utilizar. ¿Ok? Entonces, la idea es, como les digo, que se pueda complementar. ¿No es cierto? Ahora, si tú ya tienes respuestas en tu focus, ya no las traigas a la encuesta, ¿no? O a menos que tú quieras utilizar tu cuestionario para comprobación, que también puede ser una idea. La gente me ha dicho algo, pero ahora yo quiero realmente comprobarlo. Entonces utilizas tu cuestionario para preguntar lo mismo y ver que realmente sea así. Pero el problema de eso es, ¿qué pasa si tienes respuestas totalmente diferentes? En el focus todo el mundo te dijo que sí consumía mantequilla y ahora encuentras que solamente el 25% consume. ¿A quién le haces caso? ¿No? En el focus tenías, todos los 8 participantes te dijeron que sí, en teoría sería el 100% de consumidores, todos consumen mantequilla, y ahora solamente te están diciendo el 25% que consume. Y ahí ahora, ¿a quién le hago caso? Pero no sería La regla, la norma te dice que le hagas caso a tu encuesta, porque este estudio es para sacar porcentaje, pero te trae bajo tu focus. Porque cuando tú me decías, sí, todo el mundo consume, ahora te diste cuenta de que no, todo el mundo no consume. Consumen algunos nada más. ¿No es cierto? Entonces ahí, como vas a empezar a entrar a contradicciones, a veces es mejor que nuestros estudios se complementen y no que nuestros estudios comiencen a corroborarse, ¿no? Porque podríamos tener algunos problemas. ¿Qué sucede si tenemos eso? Porque en algún momento puede pasar, algo hicimos mal. O hicimos mal el focus o hicimos mal la encuesta. Entonces ahí lo más probable es que te digan, vuelve a encuestar, y si tu nueva encuesta vuelves a hacer, o sea, con otro público, mejor dicho, con otras personas que sean parte de tu público objetivo, tú vuelves a encuestar. Y si te vuelven a salir esos resultados, entonces eso es lo que manda y aparentemente lo que está mal en el focus. ¿Cierto? Entonces a veces puede suceder eso. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con ello. Ok, entonces, la investigación por encuestas se apoya por definición en el uso de un cuestionario. Un cuestionario, habíamos visto que era una serie de preguntas diseñadas para generar los datos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto de la investigación. Un cuestionario estandariza la formulación y la secuencia de preguntas e impone uniformidad al proceso de recopilación de datos.
¿Qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta en los cuestionarios? A diferencia de un focus, tú en el focus nosotros, yo les decía, nosotros no tenemos preguntas específicas, tenemos temas, ¿no es cierto? Tengo que preguntarle sobre el consumo de chocolates. Y en ese momento se me ocurrirá a mí la pregunta, ¿no? A ver, entre todos, quiero que me digan qué chocolate es el que más consumen. Ok, ahí me salió la pregunta. Pero de repente luego yo me iba a otro focus y al otro grupo les preguntaba de otra manera. Entonces, a veces también cuando nosotros vamos a hacer estudios, en estos casos, estas investigaciones, lo ideal es que todas las personas pasen por un mismo proceso de preguntas. Y por eso las encuestas nos ayudan a que las preguntas sean estandarizadas. Es decir, tal cual se lee la pregunta, todo el mundo lo tiene que leer igual. No hay opción a que tú vuelvas a cambiar la pregunta o la hagas de otra manera o le pongas otro tipo de adjetivos. No puedes. Todas las preguntas se supone que están estandarizadas. La secuencia de las preguntas también es la misma, entonces todos tienen que pasar por responder una, dos, tres, cuatro preguntas. Tú no puedes alterar ningún orden. ¿Ok? Eso es la gran diferencia de un estudio. Eh, ¿Alguno de ustedes ha trabajado en call centers? ¿No? ¿Ninguno? ¿Sí has trabajado en call centers? ¿Sí? Lamentablemente. ¿No? No, es que es bien común, en estudiantes es bastante común. Yo he trabajado haciendo estudios en call centers, por ejemplo. No, una vez nos tocó hacer un estudio para ver la satisfacción de las personas que habían comprado un carro a la General Motors, y había que encuestar a esas personas. Dentro de los primeros 100 días de uso, había que hacerles toda una encuesta, ¿no? Y preguntar cómo les había ido con el carro. Y esto era un estudio que realmente, desde que tú llamabas, tenías que pedirle permiso a la persona, porque más o menos necesitabas de 45 minutos a una hora. Pues imagínate por teléfono, ya que la gente te diga, sí, sí tengo tiempo, era bien complicado, ¿cierto? Pero lo otro era de que tú tenías que leer la pregunta tal cual te mandaba pues el programa, ¿no? Te sacaba la pregunta y tú tenías que leerla tal cual decía la pregunta. A veces ya te aburrías, en realidad te cansabas, ¿no? Ya te conocías el cuestionario porque habías hecho un montón de encuestas. Y a veces salía la pregunta y tú la leías pues como te daba la gana, ¿no es cierto? Y por ahí te comías algunas palabritas y cosas así. Luego venía mi supervisor y me decía, Walter, ven, ven, me decía, esta encuesta que has hecho no vale, no vale mi encuesta, ¿no es cierto? Y tenías que llegar a topes en el día de cuántas encuestas hacer. Entonces te habías demorado 40 minutos con tu encuesta para que luego venga tu supervisor y te diga no vale. ¿Por qué no vale? Porque no estás leyendo la pregunta tal cual está ahí puesta, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros trabajamos en encuestas, sí es muy importante que todas las preguntas se lean de la misma manera. Por eso es interesante también que si ustedes van a hacer una encuesta, lo ideal sería, antes de que ustedes manden su encuesta para que 100 personas le respondan, lo ideal sería que ustedes de repente puedan agarrar a 5 personas, así como una prueba piloto, y les digan la encuesta. Porque siempre tú te vas a encontrar con personas que te dicen, no entiendo esa palabra, ¿qué significa? ¿Qué? Entonces tú tienes que arreglarla y tienes que cambiarla. Pero la idea es que esa palabra que cambie sea para todos. No puedes cambiarle a uno, a otro le dices otra cosa y a otro. Entonces lo ideal siempre con las encuestas es que nosotros primero hagamos un ensayo, una prueba piloto, ¿no? Entonces de repente, si ustedes van a encuestar, yo les pido a 100 personas, de repente lo ideal sería que ustedes, antes de hacer eso, contacten a 10, ¿no es cierto? A 10 personas y les hagan el cuestionario y que ustedes vean si es que las personas entienden las preguntas, si las palabras que han utilizado son las correctas, si las alternativas que han puesto son lo que realmente el público puede marcar, porque a veces también nos equivocamos al poner alternativas de respuesta. Entonces, estos errores, ustedes los pueden mejorar todavía. La idea es pues que sea antes de que ya manden a hacer su cuestionario, ¿no es cierto? Entonces, esta parte de aquí en encuestas sí es bastante importante, ¿no? A todos hay que leerles las preguntas de la misma manera. Y en el caso de ustedes, además yo les estoy pidiendo de que sea virtual. Entonces, mejor todavía, porque no van a tener ustedes opinión de hablar con esas personas o de leerles las preguntas y por ahí pueden cambiar palabras. Entonces, se supone que al ser una encuesta virtual, a todos les va a llegar la misma encuesta. Entonces, por ahí también
podemos tener en cuenta ello. Cada encuestado ve u oye las mismas palabras. Cada entrevistador hace preguntas idénticas. Imagínate, ¿no? A veces, yo les pido a ustedes 100, pero a veces cuando trabajamos con encuestas, trabajamos 500 casos, 600 casos, 700 casos. Entonces, no es que solamente yo tenga que hacer eso una persona. A veces hacemos cuadrillas, ¿no es cierto?, de investigadores. Pero imagínate que cada uno haga la pregunta como le da la gana, cada uno habla con sus propias palabras y cada uno hace una investigación distinta. Entonces, no se puede. Por eso hay que ensayar bien de que la pregunta siempre se lea de la manera correcta, se lee de la entonación correcta y que todas las personas hablen lo mismo. ¿Cierto? De eso se trata en una encuesta. Entonces, cada entrevistador hace las mismas preguntas. Sin esa estandarización, los entrevistadores podrían preguntar lo que quisieran, los investigadores se quedarían preguntándose si la respuesta de los encuestados fueron consecuencia de la influencia o la interpretación del entrevistador, ¿cierto? No existiría una base válida para comparar la respuesta de los encuestados. Entonces, el cuestionario es un dispositivo de control, a diferencia del focus, ¿no es cierto? Donde nosotros por ahí podíamos agregar palabras, cambiar palabras, preguntarlo de otras maneras, ¿no es cierto? Todo a fin de que la comunicación fluya y nuestros informantes se encuentren tranquilos y confiados del estudio. Pero en este caso no. En este caso, nuestra encuesta sí va a ser, o en este caso el cuestionario, sí es un dispositivo de control, ¿no? Entonces hay que ver bien eso, ¿ok? De que las palabras normalmente sean preguntadas de una manera sencilla, ¿ok? Siempre lo común es, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos hacer estudios de medios, por ejemplo, en publicidad muchas veces en los cursos de medios se les recomienda a los estudiantes que hagan encuestas para revisar el consumo de medios de las personas. Y es muy común, yo lo he visto muchas veces, que ustedes le preguntan, por ejemplo, a la persona, dígame qué tipo de medios OOH suele consumir, ¿no es cierto? Y claro, los medios OOH son medios que nosotros los conocemos, ¿no es cierto? Pero los conocemos los que trabajamos en publicidad, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es OOH? ¿Se acuerdan? Los medios O, ¿se acuerdan? Publicidad exterior, ¿qué significa? Out Out of home. out of home, fuera de casa, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros vemos, ya vamos a hacerle a la gente, a ver, ¿qué medios fuera de casa consumen? Y la gente de repente no sabe, ¿no? O ahora último, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Un ratito, espera afuera, por favor, yo te hago entrar. O la gente muchas veces dice medios tránsito. Hoy en día se utiliza mucho esa palabra, tránsito. ¿Por qué? ¿Qué cosa es un medio tránsito? ¿Ah? Y de tránsito, pero ¿cuáles son, pues? ¿Ah? ¿Cuáles son los medios tránsito? Ya ves, es el tema. No lo sabemos nosotros, menos el público, que peor todavía ni siquiera ha pasado por aulas de estudiar publicidad, ¿no? ¿Cuáles son los tránsitos? ¿Conocen, no? Los consumidores. ¿Cuáles son los medios de tránsito? A ver. Claro, ¿cuáles son, pues? Medios de tránsito. ¿Cuáles son? Están consideradas las vallas, los paraderos y los relojes. Y las paletas también. ¿Conocen todos esos medios? Las paletas. ¿Cuáles son las paletas? Es casi similar al reloj, por lo que señaló el reloj. No. O sea, tiene como que la misma figura de una paleta y tiene la misma publicidad como tal. Las paletas son las que están en la calle, en las bermas, y encuentras así un... Y al costado dice la avenida, ese creo. No, los encuentras así a media pista, o a media, en la berma central, los utilizan, ¿no es cierto? Y ahí tienen ahí normalmente su gráfica, ¿no es cierto? Esas son las paletas. Esas son las paletas simples. Hay otras que le llaman paletas tipo clip. ¿Conocen las paletas tipo clip? Son bastante similares también, sino que tienen la forma de un clip, ¿no es cierto? Entonces la paleta queda así, y acá quedan así como unas asitas. ¿Han visto?
Con paletas tipo. Y los relojes sí son los que normalmente tienen como un mástil que están puestos arriba, con, que te van dando la hora por donde vas pasando. Entonces, esas son las herramientas de tránsito. Entonces, si yo le quisiera preguntar a la gente, ¿no? A ver, ¿qué tipo de elementos o qué tipo de medios consume? Va a ser bien complejo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, que son preguntas un poco más técnicas, hay que tener mucho cuidado. Porque de repente yo le hago una pregunta a la gente y no va a saber responder. Pero si hago una pregunta y pones una imagen referencial, pues de quién. Eso es lo que muchas veces hacemos, ¿no es cierto? Puede considerar. Sí, que muchas veces se trabaja. Ahora, habría que ver si lo pones en tu cuestionario o a veces, no sé si a ustedes les ha pasado si han respondido encuestas, necesitas tarjetas aparte, ¿no? Entonces, te hago la pregunta 2, ¿qué tipo de medios de tránsito consumes? Y la persona me dice, pero no conozco. Ah, ya, acá, pues, le sacas una tarjeta y dices, estos son los medios de tránsito, y le muestro. O sea, no están como que dentro de tu cuestionario, pero son tarjetas de apoyo para cada pregunta, ¿no? Entonces eso también funciona, depende por eso cómo armes tu cuestionario, ¿no? Pero obviamente sí, ¿no? Si tú le dices, mira, estos son los medios, escoge, elige, es mucho mejor, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si por ahí, por ejemplo, no? Y a ver, ¿qué medios transit utilizas? Y te pongo paraderos, relojes y paletas. Y me olvido de poner las vallas. Y de repente las vallas era también un medio que podía ser parte de tu campaña. Entonces, de repente, por eso hay que hacer las pruebas, ¿no es cierto? Para ver si la gente cuando te responde, de repente hay algún medio que falte o hay algo que no conoce, ¿no? O sea, ahí vas modificando tu cuestionario. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Sobre todo cuando tenemos estas preguntas, yo sí aconsejaría de que ustedes sean muy cautelosos, ¿no? Revisen bien las preguntas. Todas las personas no entienden lo que nosotros les preguntamos. Y a veces nosotros decimos, no, pero sí me entienden, y está fácil. O lo entiendes tú porque tienes toda tu campaña en tu cabeza. Pero la gente no va a entender. Pues siempre es bueno de que las preguntas sean bien fáciles de entender, ¿no? Por eso hay que leerlas varias veces. Y obviamente también pues este, cómo está escrito, ¿no es cierto? La ortografía es importante también en una pregunta. ¿Ok? Entonces, eso pues. Y bueno, luego vamos a ver los tipos de preguntas también que vamos a tener, ¿cierto? Los tipos de preguntas. ¿Cuáles son los tipos de preguntas en nuestro cuestionario? Vamos a tener 3 tipos de preguntas normalmente. Preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas de escala. ¿Ok? Preguntas abiertas, yo les he pedido de que aquí no lo vamos a trabajar, porque las preguntas abiertas luego son bien complicadas para tabular y además se supone que esto ya lo hemos hecho en el focus, que es donde normalmente hay preguntas abiertas. ¿Ok? Entonces, en este caso, la verdad, es mejor no trabajarlas. ¿Ok? Preguntas cerradas, eso sí lo vamos a trabajar aquí. Y preguntas de escala, se puede trabajar, pero en este caso yo también les diría que mejor no, porque luego vamos a ver otro tipo de estudio que de repente vamos a poder utilizar mejor las preguntas de escala. Entonces ahora mejor no lo utilicemos, trabajemos con preguntas con respuestas cerradas. ¿Ok? Preguntas abiertas son aquellas donde el encuestado responde utilizando sus propias palabras sin ninguna limitación en la respuesta por parte del encuestado. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué consideras que tal plataforma de streaming es la mejor? Esa es una pregunta abierta. El por qué, justamente, ¿no? ¿Cuáles creen que son los cambios que se requieren en el trato al cliente? Ahí las personas te van a decir muchas cosas, ¿no? Entonces luego uno te puede decir, ah, mira, mejor en esto, otro te va a decir mejor en lo otro, el otro te va a decir mejor en aquello, y al final cuando quieras tabular, ¿a quién le haces caso si cada uno te ha dado una respuesta distinta? Entonces mejor no, esas preguntas son muy complejas para nosotros, además son preguntas que seguramente ya las he tenido en el focus, ¿ok? Las preguntas abiertas son muy buenas para descubrir opiniones y alternativas que no habíamos considerado, ¿no es cierto? Sin embargo, traen muchas dificultades en el procesamiento, en la codificación y en la interpretación de la con el consecuente consumo de tiempo y de dinero.
¿no es cierto? Imagínate hacer todo el estudio, vamos a perder mucho tiempo, mucho dinero, para que al final no nos sirva, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que sí nos interesa? Son las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas consisten en que las personas puedan seleccionar una respuesta desde una lista de alternativas. Entonces ustedes van a poner las preguntas y también van a poner las alternativas que deberían de responder. Tiene como principal ventaja que se eviten los problemas ocasionados en las preguntas abiertas y el encuestado debe de marcar o elegir la opción que mejor se ajuste a la respuesta que le parece adecuada para la pregunta que estamos haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí también vamos a encontrar, cuando vamos a poner alternativas de solución, algunas preguntas. Por ejemplo, las preguntas dicotómicas. Ya lo habíamos mencionado en la clase anterior. En las preguntas dicotómicas son preguntas cerradas, pero que se le solicita al informante elegir entre dos alternativas. ¿Cierto? Solamente le vamos a poner dos alternativas, por eso se llaman dicotómicas. Por ejemplo, ¿no? ¿Crees que el Congreso está haciendo una buena labor legislativa? Sí y no. No hay otra alternativa. ¿Ok? Ahora, no solamente es sí y no, ¿no es cierto? También puedes ponerlo de otras maneras, ¿no? Respecto a la posibilidad de la vacancia presidencial, ¿estarías de acuerdo o en desacuerdo? Tú marcas, ¿cierto? ¿Cuál es tu posición? Entonces, esas son preguntas dicotómicas porque tienen solamente dos opciones de respuesta y tú deberías de escoger alguno de esos. O lo otro es que tengas preguntas de opción múltiple, también conocidas como las multicotómicas, ¿no es cierto? Son preguntas cerradas, pero que hay más opciones de respuesta y la persona tendría que establecerse por ahí dentro de alguna de esas respuestas. ¿Ok? Aquí les puse, por ejemplo, una pregunta que también muchas veces nos trae problemas, ¿no es cierto? Cuando le ponemos, ¿en qué rango de edad te encuentras? De 14 a 17, de 18 a 21, de 22 a 25, de 26 a 31. Esa es una pregunta cerrada y con varias alternativas de solución, de respuesta. La persona tendría que marcar uno, ¿cierto? El problema es que muchas veces se pone, ¿no? De 14 a 17, y abajito dice, ¿no? De 17 a 21, y abajito pone, de 21 a 24. Y esas preguntas te traen error, porque estás poniendo, por ejemplo, 14 a 17, y luego de 17 a 21. Entonces estás repitiendo el número 17 en dos alternativas. Y esas son preguntas muy comunes, ¿no? O cuando estimamos precio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué precio, cuánto estarías dispuesto a pagar por el producto? Y le ponemos, ¿no? De 5 a 10, de 10 a 15. Y ahí estamos repitiendo el número 10 dos veces. Entonces, la gente ve y dice, ¿y ahora cuál marco? Yo quería pagar 10. ¿Cuál marco? ¿El de arriba o el de abajo? Entonces eso te va entrando a confusión. Por eso siempre hay que tener cuidado. Si tú vas a poner en precio, ¿no es cierto?, de 5 a 10 soles, entonces la siguiente alternativa sería de 10 soles 50 para adelante, ¿no es cierto? Siempre tenemos que poner un poquito más de lo que hayamos puesto. ¿Ok? Entonces tenganlo en cuenta si es que por ahí necesitan hacer alguno de estas preguntas. Y luego también en las preguntas de escala, que les he dicho que mejor también no las hagamos, pero si alguno de ustedes quiere, puede hacerlo, no hay problema, pero yo les diría que mejor reserven este tipo para otro estudio que vamos a hacer más adelante. Las preguntas de escala consisten en presentar una escala de medición en la que el encuestado especifica un nivel de acuerdo o desacuerdo con el enunciado que nosotros les damos. Pues en este tipo de preguntas, normalmente son las preguntas donde tú das una afirmación y la persona tiene que ver entre qué estado se encuentra, entre el nada satisfecho o el totalmente satisfecho, ¿no? Más adelante, por ejemplo, de repente vamos también a conocer cómo se hace una prueba de producto. Alguno de ustedes de repente quisiera hacer una prueba de producto con sus personas. Pero con ellos, por ejemplo, sí se utilizan las escalas. Y el más conocido es la escala de Likert, si ustedes habrán escuchado, ¿no es cierto? Cuando hacen una encuesta con escala de Likert, dan una afirmación y ponen luego entre qué rango se encuentran las personas, ¿cierto? Normalmente con Likert nosotros tenemos 5 rangos.
Desde el nada satisfecho, poco satisfecho, neutral, muy satisfecho y totalmente satisfecho. ¿Cuál es el problema a veces de estas encuestas? Que yo no sé si a ustedes les ha pasado también. Por ejemplo, a veces yo no logro identificar el poco satisfecho con el neutral, por ejemplo. A veces se me hace complicado. ¿Qué es lo que voto? ¿Poco satisfecho o estoy en desacuerdo, en neutral? A veces se me hace un poco complejo. Entonces, a veces también lo que nosotros hacemos es cambiamos estas preguntas y decimos, otórgale un puntaje. La gente a veces se confunde más en esto, ¿no? No estoy seguro si es poco satisfecho, neutral o muy satisfecho. Se me hace complicado. Pero cuando le dices a la gente, puntúa, evalúa, pon una nota, ahí la gente funciona mejor. Entonces, a veces estas escalas las convertimos y como las personas que te dicen, márcame 5 estrellas, ¿no? A ver cuántas estrellas me hacen el servicio. Y ahí sí la gente puntúa, ¿no? 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas. O a veces les dices, ¿no? Regálame un puntaje del 1 al 5, donde 1 es el puntaje menor y 5 es lo máximo. Entonces la gente sí te puede dar 1, 2, 3, 4, 5. A veces se les hace más fácil. Pero todas esas alternativas son consideradas también opciones de escala, porque todas tú le estás poniendo un parámetro para que las personas nos digan sobre cuál de ellas encuentran su respuesta. ¿Ok? Como esto lo vamos a trabajar más en consumo de producto, en prueba de producto, ahí vamos a trabajar, ¿no es cierto? Si el producto les gusta, si está muy dulce, si está muy salado, qué tanto quiere el producto. Entonces ahí vamos a trabajar con esta escala. ¿Ok? Entonces ahí mejor lo trabajamos este ejemplo. Y bueno, finalmente las formas de realizar la encuesta, ¿no? Las encuestas pueden realizarse de diferentes maneras también, ¿no es cierto? Puerta a puerta, ¿no? Yendo a tocar la puerta a las personas que te hagan de informantes, o ya con algunas personas que hemos agendado, que ya sabemos que las vamos a encuestar. A veces funciona mucho para ejecutivos, ¿no es cierto? Que ya sabes para que te dé tiempo para hacer la encuesta. O mediante intercepción también, ¿no? Una cosa es que tú vayas a un centro comercial y que empieces a decirle a toda la gente que va pasando por ahí, ¿no? Las interceptas para que te ayuden, también esa es una forma. También hay entrevistas telefónicas, ¿no es cierto? Que también muchas veces se trabajan. O en todo caso, los cuestionarios autoadministrados, que justamente son los que van a trabajar ustedes. Los cuestionarios autoadministrados o las encuestas autoadministradas normalmente son las que nosotros hacemos de manera virtual o por correo también, ¿no? Y no requieren la presencia del entrevistador, ¿no es cierto? Que es lo que vamos a trabajar aquí. Que ustedes no van a encuestar, digamos, preguntando a la gente. Ustedes lo que van a hacer es mandarles el link y que estas personas respondan, ¿ok? Esas son las encuestas autoadministradas. Todas las técnicas en realidad funcionan, ¿no es cierto? Obviamente tienen sus ventajas y desventajas, por ejemplo, ¿no? Con las técnicas autoadministradas que vamos a trabajar, la ventaja es que eliminamos nosotros al encuestador, ¿no es cierto? Entonces, como no hay encuestador, no existe una persona que por ahí de repente nos lea la pregunta de diferente manera, le cambia alguna pregunta, entonces como que la ventaja es que vamos a tener un estudio mucho más estandarizado. ¿Ok? La desventaja es justamente de que si tu pregunta está mal desarrollada, no hay opción a que puedas aclarar o no hay opción a que puedas decirla de otra manera. Entonces, si la persona no sabe lo que está respondiendo, vas a tener problemas. ¿Ok? Entonces, tienes que trabajar bien tu cuestionario para que no encuentres, pues, en este tipo de problemas. Ok, entonces, esto es lo que nosotros vamos a desarrollar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, consulta de estas preguntas? Está fácil, ¿no es cierto? Está claro. Creo yo que más o menos ya van entendiendo por dónde vamos a llevar nuestra investigación. Entonces, lo ideal, como les había dicho, es que ahora nos podamos reunir en equipos y que ustedes vayan haciendo sus preguntas. ¿Ok? Traten de estandarizarlas, traten de hablar, de agarrar 3 bloques, 4 bloques de preguntas. Ustedes las van poniendo en relación, en orden, ordenen las preguntas y con esto ya estarían listos, pues, para que una vez que yo les apruebe sus preguntas, que debería de ser la siguiente semana en la práctica, ya ustedes puedan empezar a difundir su link y hacer pues que las personas ya vayan
respondiendo. Recuerden, 100 casos, 100 informantes es lo que yo les he pedido, pero obviamente respuestas válidas. Ojo, respuestas válidas, 100 casos. Para la siguiente semana, en equipos, los estudiantes se organizan para elaborar un cuestionario. La justificación y los avances del cuestionario es lo que ustedes presentan en la semana 2. ¿Ok? Más que nada la justificación, porque todavía no les voy a pedir que lancen el cuestionario. ¿Ok? Más que nada la justificación. Voy a ser bien exhaustivo con ustedes en la revisión de cada pregunta y que ustedes me justifiquen por qué cada pregunta, por qué esas palabras, por qué esas alternativas, qué es lo que están esperando con esa pregunta, encontrar dentro de su investigación, para qué les va a servir esa pregunta. Es un poco lo que quiero que ustedes me digan. ¿Ok? Recuerden entonces entre 12 a 15 preguntas y son preguntas que ustedes van a tener que hacer de manera virtual. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, entonces nos juntamos en equipos para ir revisando sus preguntas, a ver qué han avanzado hasta ahora. O sea, hay que elegir cuál es los mejores indicadores. Y la relación con la que hicimos en los grupos. Sí, tenemos algunas, como dice, Chicos, ayúdenme con contingencia, por favor, que no he tomado todavía. Bonilla. Carrera. Castillo. Chagua. Contreras. Espinosa. Fernández Campos. Fernández Valencia. García Guerrero. García Chero. Inga. Jorge. López. Meix. Presente. Napa. presente. Osorio. Pérez. Quijano. Villa. Reyes. Presente. Rodríguez Ramírez. Rodríguez Alzavica. Salazar Gullón. Salazar Cervantes. Salgado. Zarango. Suyón Chávez. Suyón Soriano. Tacuna. Valero. Profe Salgado presente. Salgado. Sí, Salgado. Valero. Velázquez. Naomi Verástegui. Vertis. Pero
Pero el sentido que se hace es, ¿qué dice lo que se hace? Dice, son preguntas que no habíamos. Lugares, pero la novia está bien, por ejemplo, no dice por quién, solo con puse la novia y la Dios. Ya se le construyó eso con esto que estaba el nombre para el día que hizo el trabajo. No podemos poner opción de otros para realidad. Hoy siempre yo es realidad.